muchachos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a conversar aspectos interesantes que nos pareció que eran pertinentes conversar en función de la capacitación que venimos adelantando con ustedes sobre el tema del voluntario, el voluntario como tal, la persona, el ser humano. ¿Qué características debe tener un voluntario desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del voluntario como tal? A su vez, ahondaremos en las características de lo que tiene que ver con las... Hablamos de cualidades, ahora hablamos de características que hacen a un voluntario efectivo. Comenzaremos tratando el tema del voluntariado y vayan los saludos a los voluntarios más eternos que yo puedo conocer desde el punto de vista institucional, y son los voluntarios de la Cruz Roja, originados desde la Segunda Guerra Mundial. No voy a ahondar en esos detalles, más sin embargo me pareció pertinente utilizar principios universales de la Cruz Roja como punto de partida para tener en cuenta un esbozo de lo que humanamente debe tener en cualidades un voluntario. De esos principios de la Cruz Roja se deriva uno muy importante, que es el principio de la humanidad. Un voluntario bueno, efectivo, debe tener características humanas para hacer respetar la vida humana. Debe ser un voluntario, tiene que tener un grado de comprensión mutua y de la amistad como tal. Ese voluntario también tiene que tener, dentro de ese contexto de la humanidad, un máximo de cooperación. Debe ser colaborativo, tiene que prescindir de su bien particular, llevarlo a una prioridad menor con respecto a la del bien común como tal. Tiene que ser un promotor de la paz duradera, de la paz universal. Uno de los principios del voluntario particularmente que pude evidenciar en Asia, y es que uno tiene que pararse en el lugar del otro. Uno tiene que tener el reconocimiento de la individualidad del otro para poder pararse en sus zapatos y entender el dolor ajeno, entender ese dolor como propio y poder actuar en función a ello. Uno tiene que tener en cuenta que los voluntarios debemos manejarnos en relaciones horizontales, sin redes afectivas. Bloquean de una u otra forma el verdadero objeto del voluntariado como tal. Un voluntario tiene que ser también imparcial, y esto tiene que ver mucho con el tema de no aferrarse ni engatillarse con problemas políticos. Tenemos que ser ajenos a ese contexto. No podemos tomar parte de ningún bando cuando existan conflictos de intereses. El voluntario tiene que ser total y absolutamente imparcial ante todo sentido. Y a su vez tiene que tener un grado de neutralidad, que es que nosotros neutralmente no podemos pronunciar juicios de valor con respecto a algún tema donde se generen ese tipo de conflictos. No podemos tomar partido alrededor de eso. Y nuestro actuar tiene que ser acorde a las normativas y legislaciones que tengan a su vez el derecho universal de manejo de conflictos como tal. Tenemos que ser independientes. Un grupo voluntario o un voluntario como tal tiene que ser independiente de cualquier tipo de tendencia política, de plan de gobierno. Tiene que tomarlos en cuenta, pero no podemos tener injerencia o recibir injerencias de ningún tipo de orden político, ideológico o económico. Nosotros tenemos que ser independientes de todo eso. No podemos ser instrumentos de política gubernamental. El voluntario debe ser un catalizador del bien común, mas sin embargo no podemos tomar partido en beneficiar a algún sector por que nos genere a nosotros ninguna injerencia de tipo político. Otra cosa, dentro del tema de la independencia, nosotros tenemos que tener libertad de acción. Nosotras, los voluntarios, nos regimos organizacionalmente como organizaciones no gubernamentales, y estas organizaciones pues tienen personalidad jurídica, patrimonio propio y libertad de accionar siempre y cuando ese accionar esté acorde con la normativa legal vigente para cada país. Evidentemente, un voluntariado tiene que ser de carácter voluntario. Nadie puede ser obligado a trabajar como voluntario. Esta es una de las cosas que nosotros dentro de la unidad tenemos muy claro, pero no se malentienda. Nuestro carácter siempre tiene que ser voluntario y desinteresado. Sin embargo, como voluntarios de la unidad, tenemos que entender que uno es voluntario para hacer y para asumir responsabilidades dentro de la unidad. Nosotros no pretendemos obligarlos a ustedes a que hagan cosas que estén
en contra de sus creencias religiosas, políticas o culturales. Sin embargo, en el momento en que se toma la decisión de ingresar a la unidad, deben acogerse a las normativas y reglamentos que rigen a la unidad como tal. Y eso es de carácter voluntario. Entonces, en el momento en que ustedes ya ingresan a la unidad voluntariamente, empiezan a asumir responsabilidades y debe seguirse esa normativa. Y en el momento que ustedes decidan que ya la normativa no está acorde a su criterio personal, pues también tienen la opción voluntaria de retirarse de la unidad, pero mientras que se encuentren dentro de ella, se asumen las responsabilidades inherentes a los cargos que tienen que ejercer dentro de la unidad. Primero, los voluntarios de la unidad son aspirantes, eso implica que están en formación. Posteriormente, cuando ya se cumple el periodo de formación y de capacitación, y formarían parte de la unidad como miembros activos. Con el pasar del tiempo y la preparación de ustedes, tendrán que tomar la responsabilidad de ejercer cargos de orden administrativo y de orden operativo dentro de la misma unidad, cargos de directivos, o cargos de asistentes del directivo, o cargos de tipo asesor. Ya eso sería un siguiente nivel, ya que dentro de lo que es la unidad manejamos lo que es el miembro asesor, ¿no? Y miembros honorarios, que son esas personas que no forman parte de la unidad, pero que por sus características de vida o por sus currículum se han ganado el mérito de pertenecer a la unidad en carácter de miembro honorario. Esos son títulos que la unidad le ofrece a ese tipo de personas y que voluntariamente también pueden aceptar o no. Entonces, otra de las características que debe tener el voluntario es que debe haber unidad. Y el nombre de nuestra organización así lo hace ver como su primera palabra, ¿no? Unidad Técnica de Seguridad Industrial y Rescate. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que somos un bloque homogéneo de personas con caracteres muy heterogéneos, pero que debido a nuestro carácter voluntario conformamos una organización que persigue un objeto y que en aras de obtener de lograr ese objeto, pues tenemos que tener esa característica de unión y de hermandad como tal. Y la universalidad. Nosotros, a pesar de que somos una ONG y que somos de carácter voluntario, y que tenemos personalidad jurídica propia, no somos ajenos al carácter voluntario universal que a nivel mundial se maneja. Por eso es que, así como pertenecemos a un país que se llama Venezuela, también formamos parte y por añadidura de que Venezuela suscribe convenios internacionales que rigen muchos temas, dentro de esos las actividades de tipo voluntario, pues también somos partícipes directos e indirectos de esos convenios y debemos acogernos a lo que en esos convenios está establecido para que el accionar de la unidad esté acorde con toda la tendencia mundial que rige la materia. Esto tiene que ver, o todo esto, con las características humanas que debe tener ese voluntario y lo que conforma la unidad. Debemos tener en cuenta para poder seguir esos cánones y tener una línea y un norte definido en nuestro accionar como voluntarios. Bueno, muchachos, entonces ya después que hablamos de la parte humana del voluntario, también tenemos que ahondar en ciertas características que hacen a un voluntario efectivo, fuerte como tal, ¿no? Son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, aspectos que tenemos que fortalecer a lo interno para entender la dinámica del voluntario y en qué punto el voluntario se hace efectivo y en qué punto ya no. Eso lo vamos a manejar en base a una teoría que aprendí de un profesor muy bueno, que en mi universidad me dio una materia que se llama Técnicas de Búsqueda y Rescate, se llama William Sarmiento. Es la primera persona de la que yo escuché esta teoría y a partir de ese tiempo pues la sigo manejando y la manejaré hasta que encuentre otra que la suplante, ¿no? Sin embargo, sigue estando vigente este criterio y pienso que es importante que yo se los transmita a ustedes y que ustedes tengan a bien internalizarlo y practicarlo, ¿no? Que es la teoría del Wake Link o la teoría del eslabón débil. Para ese profesor y para mí, hoy en día, sigue estando vigente el hecho de que un
voluntario efectivo debe reunir tres características y que esas características deben estar concatenadas como si fuera una cadena entrelazada. Esas tres características tienen que ver en principio con la aptitud con P, porque un buen rescatista tiene que tener una muy buena aptitud física para poder enfrentar las adversidades que se le van a presentar en algún momento. Y siempre tiene que ser una persona que tenga esa capacidad y ese pensamiento de que siempre tiene que estar acorde con esas actitudes físicas, estar fortaleciendo esas actitudes físicas de manera tal que cuando se presente una situación adversa, para él, voluntario como tal, sea un paseo, pues, sea un aspecto cotidiano de su vida. Entonces esa persona tiene que estar siempre pensando que tiene que estar mejorando su actitud física. Eso implica que tiene que tener una buena alimentación, un régimen de deporte, un régimen de ejercicio físico para mantener unos niveles saludables. Mientras más fortalezcamos ese aspecto, nos va a hacer más fuertes y más hábiles para poder enfrentar situaciones adversas. Otro de los criterios es la actitud con C. Nada nos va a resolver a nosotros el hecho de que tengamos mucha aptitud, pero que en este aspecto personal de nuestra actitud como seres humanos no practiquemos una buena actitud como seres humanos para brindar un servicio, para brindar un apoyo a alguna persona que requiera de nosotros, y más aún en momentos en los que tanto esa persona como nosotros pudiésemos estar afectados y que nosotros no fortalezcamos ese tipo de aspecto como tal que es la actitud. Para ello yo recomiendo mucho la meditación, ponerse en el lugar del otro. Si pudiésemos pararnos en sus zapatos y entender a esa persona, tener ese punto de asertividad y ese punto de asertividad y ¿cómo se llama? Empatía. Ese punto de asertividad y de empatía para poder entender esa situación y poder ayudar. Un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta es el equipo. Un rescatista puede tener muchas actitudes físicas, puede tener mucha fortaleza mental, pero si no tiene el equipo necesario, mínimo requerido, no va a poder ser efectivo como tal. Esto nos ayuda a nosotros a entender que un rescatista debe tener un equipamiento, debe tener un equipo de protección personal, un equipo de protección colectivo, también tiene que tener equipo de trabajo, máquinas, herramientas y equipos que de una u otra forma le van a ayudar a cumplir con su tarea. Si no tiene el equipo, no hay rescatista, y si no tiene una buena actitud mental, tampoco hay rescatista, y si no tiene actitud física, pues tampoco hay rescatista. Por ende, la intersección de todo esto es lo que nos hace a nosotros entender de lo que es un voluntario efectivo. Si tienen esta base clara, estoy muy seguro que en algún momento ustedes podrán ser un voluntario de bien, un voluntario efectivo, un voluntario con gran desempeño en sus actividades diarias. Nosotros como voluntarios, muchos de mis compañeros voluntarios y colegas profesionales en el área, y esto lo digo desde la base de que ustedes muy bien pueden asumir el ser voluntario como un hobby. Ustedes pueden asumir el ser voluntario como una actividad extracurricular, que no va a pasar más allá de eso, sino como una actividad que ustedes están escogiendo realizar como complemento curricular para su profesión futura, y que en algún momento ustedes van a dejar de lado y van a continuar con su profesión. En mi caso, soy voluntario de la unidad, pero yo hice de esto mi profesión. Yo soy rescatista profesional, me hice técnico en emergencias, después hice una especialización en el extranjero y me especialicé en ese tema. Entonces, por ende, yo hice de esto mi forma de vivir, y de hecho actualmente, donde me encuentro viviendo en el exilio, puedo decir que no he dejado de ser un voluntario aun y cuando no nos lo han permitido. Por múltiples trabas burocráticas y políticas no nos permiten ser voluntarios de rescate. Esto pues a nosotros, más allá de generarnos escollo o algún tipo de inconveniente, para nosotros ha sido un aliciente más, porque queremos seguir siendo voluntarios, porque queremos seguir ayudando a la gente. Entonces pues hemos tratado de que en nuestras actividades de profesión y de arte
involucremos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de los años y pues los involucramos en nuestras actividades como un valor agregado. Particularmente pues en mi trabajo intento hacerlo así y me ha dado muy buen resultado. Yo sé que la actual Venezuela es una Venezuela que está muy triste, que está muy herida desde múltiples puntos de vista: económico, social, político, cultural, humano. ¿Okay? Venezuela está atravesando una crisis gravísima desde el punto de vista total que sabemos y de repente a nosotros se nos llega a nosotros la pregunta de que cómo es posible que un voluntario voluntaree en Venezuela con tanta crisis, porque un voluntario hoy en día en Venezuela se le genera múltiples inconvenientes para poder ayudar a otros, aun y cuando ellos mismos no pueden ayudarse a sí mismos. Pues es un voluntario hoy en día le cuesta comer. Un voluntario hoy en día le cuesta tener dinero para movilizarse. Un voluntario hoy en día le cuesta múltiples cosas. Pero no podemos dejar de lado la actitud combativa y la actitud de enfrentar adversidades para poder salir adelante. Eso se llama resiliencia. Hoy en día modernamente se le dice así. En mis tiempos se le decía echarle pichón, ¿no? A pesar de todas las adversidades. Pero mi llamado es a que no desfallezcan. Más temprano que tarde nosotros podremos ver un futuro menos oscuro y podremos seguir adelante. Algunos de nosotros que estamos fuera del país podremos retornar cuando se den las condiciones para que así ocurra y poder volver a nuestro terreno, a nuestro espacio y ejercer todos los derechos que estando afuera no podemos ejercer, y uno de ellos es ese, el de ser voluntario. Pero no vamos a poder lograr hacer nada si ustedes que están allá no hacen nada también. Entonces mi llamado es a que no desfallezcan, es a que se remanguen la camisa y que sean fuertes. Yo sé que tarde o temprano estamos allá, vamos a poder reencontrarnos y podremos hacer este tipo de actividades en persona, ¿ok? Y aun y cuando pues hoy en día tenemos tantas adversidades, yo he notado que sigue existiendo esa chispa del voluntario y que no hemos perdido por lo menos esa actitud de lograr esos objetivos. No me queda más que despedirme y desearles que tengan un buen desempeño como voluntarios dentro de la unidad. Ofrecer mis servicios para cuando ustedes así lo requieran, una mano amiga, una mano que ha tenido cierta experiencia de vida y que les puede brindar algún consejo o alguna asesoría, y que estamos dispuestos de mi parte y el equipo de trabajo que está ayudándome a hacer estos videos. Estamos aquí haciendo este esfuerzo para que ustedes pues tengan este punto de capacitación más allá de cualquier otra cosa. Por su atención, gracias, y estamos en la lucha y pronto nos veremos. Hasta luego.